Advertencia: el siguiente video contiene descripciones de torturas históricas que pueden resultar perturbadoras para algunas personas. Es importante tener en cuenta que existen numerosos métodos de tortura extremadamente crueles y perturbadores en la historia de la humanidad. En un video anterior mencioné 5 de ellas. Aquí hay una lista de otras 5 de las torturas más infames que se han documentado. Número 1. El tormento de la rata. Esta tortura se realizaba colocando una jaula o cubo de metal con apertura en la parte inferior, sobre el abdomen desnudo de la víctima. Dentro de este objeto se colocaba una rata y luego se aplicaba calor en la parte superior del mismo. Desesperada por escapar del calor, la rata roía y excavaba el abdomen de la víctima en un intento de salir, causando una agonía insoportable. Número 2. La bota española. La bota ha tomado muchas formas en varios lugares y épocas, teniendo distintas variantes. Esta tortura, en términos simples, implicaba insertar las piernas de la víctima en una bota de metal o madera y luego aplicar presión mediante tornillos. A medida que los tornillos se apretaban, los huesos y músculos de las piernas se aplastaban y rompían, causando un dolor extremo y daño permanente. Número 3. El submarino. Esta forma de tortura se utilizó en el siglo XX e incluso era usada hace algunos años, siendo que esta ya era ilegal. Consiste en privar de forma repetida a la víctima de la posibilidad de respirar, presentando 2 variantes, el submarino seco y el submarino mojado. El submarino seco consistía en colocar una funda plástica en la cabeza de la víctima hasta que su propia respiración lo ahogaba. El submarino mojado consistía en sumergir repetidamente a la víctima en agua o algún otro líquido mientras se le impedía respirar. El torturador sumergía a la persona, comúnmente en agua, hasta el límite de la asfixia, luego la levantaba brevemente para permitirle respirar antes de volver a sumergirla. Esta tortura causaba una gran angustia y en muchos casos llevaba a la muerte por asfixia o ahogamiento. Número 4. La garra de gato. Esta tortura implicaba el uso de un instrumento metálico en forma de garra, similar a un gancho. Se aplicaba sobre la piel desnuda del prisionero y se le desgarraba la carne a medida que se tiraba de ella. Esta tortura causaba laceraciones profundas y desgarradoras, infligiendo un intenso dolor y dejando graves cicatrices y daños físicos permanentes. Algunos efectos causados en el cuerpo de la víctima eran: lesión en los órganos internos del cuerpo causada por los ganchos, hemorragia interna, infecciones en las heridas, shock y deshidratación, y muerte por hemorragia interna. Número 5. El águila de sangre. Realmente no se sabe a ciencia cierta si este castigo existió, pues las referencias a la misma son muy vagas y a menudo confusas. Durante décadas se ha visto como una mera leyenda para acrecentar esa imagen de hombres duros que los vikingos tienen, o incluso para desprestigiarlos. En la literatura de algunas sagas nórdicas se menciona a este método de tortura y ejecución como un rito de sacrificio humano. Consistía de la siguiente manera: la víctima era puesta de rodillas, manteniendo sus brazos extendidos a sus costados. Con ayuda de un cuchillo, un hombre grababa en su espalda la figura de un águila. Luego, con paciencia, se utilizaban afiladas cuchillas para cortar la carne en el pecho y la espalda. Al cortar la zona de la columna vertebral y llegar a las costillas, las mismas se comenzaban a quebrar y separar una por una. Se extraían las costillas rotas para que pareciera que las alas de un águila se estaban extendiendo. Una vez que el cuerpo estaba abierto, los pulmones quedaban expuestos y estos eran extraídos, para después cubrir todas aquellas heridas con sal.
En medio de la agonía de la víctima, los últimos estertores de estos órganos se asemejan al aleteo de un ave. Por último, la víctima era colgada en un árbol hasta que falleciera. Este ritual vikingo ha sido uno de los más polémicos en la historia de esta civilización del norte de Europa. Un estudio de la Academia Medieval de los Estados Unidos, publicado en la revista Speculum, concluyó que anatómicamente sería posible realizar el águila de sangre en su forma completa, extrayendo las costillas y los pulmones, pero la víctima moriría a los pocos segundos de perforar la cavidad torácica a causa de una hemorragia masiva o la asfixia provocada por el colapso del aparato respiratorio. En definitiva, aunque no habría sido imposible de realizar, solo alguien muy familiarizado con la anatomía y que tuviera las herramientas adecuadas habría sido capaz de hacerlo. Estas torturas adicionales son un ejemplo más de los métodos extremadamente crueles utilizados a lo largo de la historia. Es importante recordar que estas prácticas son inhumanas y violan los derechos humanos básicos. Te espero en el siguiente video.